Muy bien. Vamos a tratar de desarrollarlo, el tema que es sumamente interesante. Se le añade a ministros competentes del nuevo pacto, se le va a añadir reino, ¿sí? Porque fuimos trasladados, dice Colosenses, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nunca fuimos trasladados a una religión. La religión es el invento de los seres humanos, es el invento del hombre para tratar de llegar a Dios. Pero Dios no creó, no inventó ninguna religión. Él vino para dar vida y vida en abundancia. Y lo bueno es que vamos a tratar de entender y profundizar y desarrollar, es que fuimos trasladados a un reino. Muchas veces creemos que lo entendemos, pero en la práctica seguimos diciendo y creyendo lo mismo de antes, ¿sí? Entonces es importante porque no se trata solamente de un concepto natural y humano, sino que se trata de un entendimiento concreto y específico que tiene que ver con una realidad espiritual. Diga realidad espiritual. ¿Sí? Que tiene que ver con un reino, ¿sí? Con el reino de Dios. Jesús mismo, en sus enseñanzas, en sus palabras, Él decía desde que llegó, desde que se manifestó ya como el Hijo de Dios en la tierra, el reino de los cielos ha llegado. Uno de los mensajes que más repitió era el reino de los cielos ha llegado. Muchas veces pensamos que el reino de Dios es en el cielo. El día que muramos vamos a ir a un reino. No. El Señor dijo, el reino llegó a la tierra. El tema es que nos ha costado entender esa dimensión, porque la religión de alguna manera invadió los conceptos, las mentes, y uno por miles de años, cientos de miles de años, hemos escuchado lo mismo. Entonces no podemos llegar a entender la dimensión del reino acá en la tierra, porque no vemos un rey con una corona, no vemos un trono físico, no vemos algo en el cual nosotros nos podamos reflejar físicamente. No. El reino es espiritual, diga espiritual. Por eso se añade a lo que venimos hablando, ¿sí? Ministros competentes de un nuevo pacto. Cuando busco la palabra reino en la Biblia, dice propiamente realeza, reinar, gobernar, ámbito, mediante la noción del cimiento de poder soberano. Entonces, el reino tiene que ver con un ámbito de gobierno. Ámbito de gobierno. Y en ese ámbito de gobierno, la iglesia fue establecida, ¿sí? Desde el principio, desde el comienzo. Pero bueno, vamos a ir de a poco tratando de ir entendiendo, aunque no vamos a entrar de lleno en esto porque vamos a hablar de algo muy importante. Dijimos que la gracia o entender la gracia en el nuevo pacto es fundamental. Es fundamental. Cuando nosotros entendemos gracia, automáticamente se nos abre un panorama muy claro para entender y conocer el corazón de Dios. Amén. Entonces, el nuevo pacto dijimos que tiene que ver con una nueva realidad, una nueva vida, un nuevo entendimiento. Es real, es actual. El nuevo pacto es definitivo. En la cruz se estableció y se dio inicio a este pacto en la obra consumada de Cristo. Dijimos que en el nuevo pacto habita el Espíritu Santo,
se dio inicio a la iglesia, se dio inicio a la manifestación de la gracia y tantas cosas más que en el nuevo pacto se dio a conocer. Dijimos que necesitamos la fe para activar lo que ya tenemos como asignatura o como asignación, ¿sí? Ambas cosas son importantes, la asignatura y la asignación, una posición y una tarea. Debemos usar la fe para alcanzar lo que tenemos en Cristo. Hablamos también de que Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todo el mundo se salve. Ese es el deseo del corazón de Dios. No todos responden positivamente al llamado o al llamado de salvación, que es el primer llamado. Después está el segundo llamado, que es el llamado a servir, ¿sí? Que todos los que son salvos se ocupen en la salvación y les sirvan, pero tampoco vemos reflejado eso. Entonces, vemos que hay carencias, que hay cosas que no se entienden, y lo que no entiendo no lo aplico, ¿sí? Pero primeramente si no lo tengo, porque si tampoco lo tengo, mucho menos lo voy a entender. Si lo tengo, lo voy a entender en algún momento y eso es bueno. Así que debemos ocuparnos en entender y conocer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la respuesta, dijimos, coherente al llamado? 2 Corintios 5:15, que dice: y Él murió por todos, para los que viven, los que ahora viven, ya no vivan para sí, sino que vivan para el que murió por ellos. ¿Se entiende o no se entiende? Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para el que murió por ellos. Entonces es interesante entonces entender y conocer que el Señor desea, nos invita, nos convida a que le sirvamos. Pero una cuestión de entendimiento, no por obligación. Nadie está obligado a hacer absolutamente nada. Pero si vivimos para Cristo, obviamente vivimos para Él y eso es lo que Él espera de nosotros. La semana pasada dijimos algo que es interesante, algo que compartimos hace como 4 años atrás, que nos cuesta ver el compromiso como una obligación. Porque todo lo espiritual lo hemos relativizado como algo gratis, fácil, sin ningún tipo de compromiso ni obligación. Pero eso es totalmente fuera de toda realidad. Lo espiritual debe ser igual o más importante que cualquier otra cosa que nosotros emprendamos en la vida. Si nosotros no le damos la seriedad a lo espiritual, tampoco le vamos a encontrar sentido. Porque si yo no entiendo o no valoro o no me comprometo en el área espiritual con el compromiso que Dios espera, ¿sí? Por amor, no un compromiso por obligación, ni por presión, ni por quedar bien con alguien. Un compromiso que tiene que ver con un entendimiento de quién me salvó y para qué me salvó. ¿Sí? La salvación es maravillosa, no solamente que nos salvó del infierno, sino tantas cosas más. De tantas cosas en las que podríamos haber caído, tantas cosas que podríamos haber hecho, tantas cosas que Dios evitó, tantas cosas en las cuales Dios nos guardó, que ni siquiera por ahí tomamos dimensión de todo lo grande que ha sido eso para nosotros. Dijimos que el significado de compromiso es pacto, contrato, obligación, acuerdo, deber, empeño. Compromiso es una obligación contraída, una palabra dada. Se dice que una persona está comprometida con algo cuando cumple sus obligaciones. Es decir, vive, planifica y reacciona de forma acertada con el fin de cumplir con sus obligaciones. El compromiso es el aditivo fundamental para nuestra fidelidad.
Pero para que entendamos y profundicemos un poco más, vamos a ver la gracia en el nuevo pacto. Porque muchas veces no entendemos bien qué es la gracia. Hablamos de la gracia, dijimos que la gracia de Dios está, pero ¿qué es la gracia? ¿Sí? La gracia, en primer lugar, es eterna. Y en el nuevo pacto cobra un protagonismo, o sea, la gracia estuvo siempre. Estuvo también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. La gracia estuvo siempre, manifestándose de diversas maneras. Pero donde nos queremos enfocar es en el nuevo pacto. En el nuevo pacto la gracia cobra un protagonismo esencial, ya que se ve, o ya que se la ve en una dimensión cercana a los seres humanos y que muestra de alguna manera el carácter de Dios. Es el elemento, por llamarlo de alguna manera, que se vuelve parte del fundamento de la fe y de la vida de los creyentes. O sea, es imposible que en una charla lo podamos resolver o explicar en su totalidad, pero trataremos de ahondar en un pantallazo profundo y añadirlo a lo que venimos compartiendo, porque es tan importante entender lo que es la gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es la manifestación más alta, más sublime, más profunda del amor de Dios. Donde Dios muestra su esencia, su carácter. ¿Sí? Es eso, la manifestación de su esencia, de su carácter, de su naturaleza hacia toda la humanidad. Alguien dijo una vez, misericordia es no darle lo que merecía, pero gracia es darnos lo que no merecemos. Y eso es gracia. Cuando uno debe y de pronto al que le debemos viene y nos dice, mirá, quédate tranquilo, tu deuda ya está saldada, no me debes nada. Diga, eso es gracia. Porque sin ninguna obligación, sin ningún compromiso, ningún sentimiento de culpa o por presión, simplemente decide condonar una deuda. Diga, eso es gracia. Entonces la gracia, comenzamos a entender la gracia cuando entendemos la dimensión del amor de Dios. ¿Sí? ¿Cuánto Dios nos amó? ¿Cuánto Dios nos amó? Entonces, vamos a ir desarrollando un poquitito acerca de esto. La gracia tiene que ver con la influencia divina en el corazón del hombre. Es un donativo, es un favor, es gratitud. Es favor, es un favor, es un regalo. Diga regalo. Siempre que nosotros leamos en la Biblia que de su voluntad Dios quiso hacer algo, eso es gracia. ¿Sí? Por su voluntad Él nos amó, gracia. Por su voluntad Él nos hizo nacer, eso es gracia. ¿Sí? O sea, ¿Dios tenía necesidad de crear al ser humano? No. ¿Dios tenía necesidad de ir a la cruz? No. O sea, no lo hizo por necesidad. Diga por gracia. Si entendiéramos esto, porque si estamos acá, si estás con vida hoy, es por gracia. Porque por gracia, dice la palabra, Él nos hizo nacer. Diga, vos naciste por gracia. No porque lo merecías. Porque hay otros que murieron, ¿o no? Sin embargo, vos estás acá. Y eso es gracia. Diga gracia.
La gracia de Dios estuvo desde el principio, cuando Él nos creó, cuando Él crea al hombre. Hagamos al hombre, ¿sí? Génesis 1:26. Hagamos al hombre. ¿Había alguna necesidad de hacerlo? Dios le plació. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La gracia abarca mucho más allá de lo que pensamos. La gracia lo abarca todo. Santiago dice, Él por su voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de la verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. O sea, Dios nos hizo nacer para ser una valiosa posesión. No nos hizo nacer para el sufrimiento, para que seamos el último orejón del tarro. No. Dios creó, el hombre es la corona de la creación. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Vos y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Externamente saliste parecido a papá o a mamá. Pero esa es pura casualidad. Lo importante es que seas sanito, dijo uno. ¿Qué vas a hacer? Diga, es por gracia. Saber que Él nos hizo nacer por gracia, wow, ya me está generando a mí una responsabilidad, ¿o no? Nos está generando una responsabilidad. Si me hizo nacer por gracia. Wow, ya eso ya me está, me hace arder el corazón. Dios no tenía ninguna necesidad de hacer nada, porque Dios no hace nada por necesidad. Dios no tiene necesidad. Qué lindo eso. ¿Queremos estar en la dimensión de Dios o en la nuestra? Fue un acto de su soberanía, fue la manifestación de su gracia, fue su corazón. Nos hizo nacer. Dios no hace nada por obligación, por compromiso, le plació, fue su deseo. Ahora veamos cómo funciona. Efesios 2:8. Diga, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando ven la palabra don es gracia, regalo. Don es un regalo. Encontramos acá entonces tres palabras. Diga gracia, salvos o salvación, y diga fe. Ahí está. Ahí está. ¡Cha gracia! Mirá, un chico con juguete nuevo, dice mi consuegra. Más o menos. Por gracia, ¿la ven? Salvos, tac, taca, fe, taca, taca. ¿Sí? Gracias, salvación y fe. ¿Está bien? Entonces, qué importante es saber que esta combinación es poderosa y viene de parte de Dios. La gracia, la salvación y la fe son de Dios. Por eso nosotros no tenemos ninguna incidencia en la salvación. ¿Sí? Esta palabra nos va a aclarar la obra perfecta en la cruz y la gracia de Dios. ¿Cuál es el regalo, el don o regalo más importante que Dios nos ha dado? Diga Cristo. Digo, pues los veo que están dudando, no sé qué será. Cristo, diga Cristo. Es lo máximo. Nos dio a su Hijo.
¿sí? Fue el tesoro más preciado, el don, el regalo más importante. Diga Cristo. Ahora, en Cristo está la plenitud de la gracia. En Cristo está la salvación. Y en Cristo está la fe. En Cristo está la plenitud de la gracia. En Cristo está la salvación completa. Y en Cristo está la fe por la cual Dios se manifiesta. Él nos salva por la fe en Cristo, pero nos mantenemos salvos por la fe de Cristo. Somos salvos por la fe en Cristo, nos mantenemos salvos por la fe de Cristo. ¿Sí? Lo que leemos en eso, ya lo vamos a leer. La salvación es un acto soberano de Dios. Gracia, salvación y fe es un acto soberano de Dios donde el hombre, donde el ser humano no tiene ninguna incidencia. Nada. La salvación es un acto de Dios. Por eso dice algo. Gracia, salvación por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros. O sea, esto no es de ustedes. Gracia, salvación y fe, esto no viene de ustedes ni por ustedes, pues es un regalo de Dios. ¿Se entiende? Entonces, tu salvación y la mía, la gracia de Dios y la fe de Dios es la que nos mantiene creyéndole a Él. ¿Está bien? Ya lo vamos a desarrollar un poquito más. No es por mi fe. Todos venimos con una cuota de fe, que es la fe natural que usamos todos los días. ¿Se entiende? Entonces, pero esa es la fe natural. Ahora viene la fe de Dios. La fe de Dios está en otra dimensión. La fe de Dios viene a nosotros cuando le creemos, cuando lo aceptamos, cuando recibimos a Cristo. La fe de Él se activa en nosotros y la tenemos que desarrollar, pero no es con nuestra fe. O sea, la salvación no se sostiene por tu fe, porque nuestra fe va y viene. Hoy tenemos fe y no comemos el mundo. Mañana pisamos una hormiga y nos ponemos a llorar. O sea, nuestra fe, nuestra condición humana y natural es muchas veces inestable. Pero Cristo, la fe de Cristo, la fe de Dios, es una fe que es sólida. Por eso dice Hebreos 11, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe no está basada ni en lo que veo, ¿sí? ni en lo que siento. Es lo que Dios dijo. Y punto. Si Dios lo dijo, ya está hecho. Entonces la fe de Dios es una fe inteligente, una fe que cree, que entiende, que sabe, que conoce, porque es una fe que viene del autor y del consumador de la fe, que es Cristo. Dios, dice Efesios 2:8, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes, otra versión, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. Diga regalo de Dios. Qué bárbaro. Gálatas 2:20, la fe del Hijo. Dice, con Cristo, dijo el apóstol, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Diga, la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó a sí mismo por nosotros, porque nos amó. Diga, la fe de Dios. Entonces, Cristo es el autor y el consumador de la fe, la cual debemos desarrollar para poder caminar en la dimensión que Dios espera de nosotros.
Todo esto está en Cristo. Él es el don inefable, inexplicable que Dios nos ha dado. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. De su plenitud, diga de su plenitud, o sea, de Cristo, tomamos todos, ¿qué? Gracia sobre gracia. O sea, la gracia nos introduce en un ámbito donde nos vuelve efectivos cuando no lo éramos por sí mismos. ¿Se entiende? La gracia nos hace efectivos donde humanamente sería imposible que lo seamos. ¿Se entiende? La gracia te habilita ámbitos, lugares, pensamientos, acciones, en lugares donde jamás podríamos haber llegado humanamente hablando. Entonces la gracia nos hace aptos para avanzar y crecer en el reino de Dios. Fíjate, los apóstoles en el primer libro de Hechos del Nuevo Pacto, dice Hechos 20:32, dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y dar herencia con todos los santos. En la gracia nosotros tenemos la capacidad, la posibilidad de ser edificados en la fe. ¿Qué significa ser edificados en la fe? Que Cristo se vaya formando en nosotros. ¿Se entiende? Entonces, es importante entender esto porque fuimos encomendados. O sea, el apóstol aconseja a la iglesia, a los que habían creído, dice, yo los encomiendo a Dios y a la palabra de gracia. Una palabra poderosa, una palabra que te edifica, una palabra que te sobreedifica, una palabra que te habilita para ser heredero. Porque la gracia nos habilita para ser heredero cuando no lo éramos. Pero la herencia de Cristo es poderosa. Diga, la herencia de Cristo es poderosa. Y nosotros debemos entender esa dimensión para poderla transmitir a nuestras generaciones. Si nosotros no valoramos la gracia, no valoramos el regalo de Dios, no valoramos lo grande, lo profunda, la dimensión de la gracia, entonces no vamos a poder transmitirle a nuestras generaciones lo importante y lo valioso que es vivir en la gracia. Por eso la palabra dice que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que ninguna raíz de amargura, por ahí dice eso, entre en el corazón y los debilite, los desenfoque. No caigas de la gracia, no te muevas de la gracia, no abusemos de la gracia. ¿Sí? Estemos conectados con la gracia, porque en la gracia seremos edificados. Amén o no amén. Esa palabra encomiendo es como depósito o para protección. La importancia de ser edificados en la gracia para alcanzar herencia. ¿Sí? Hemos sido muchas veces edificados más en la ley que en la gracia. ¿Quieren un poquito más de la gracia? Efesios 2:4. Esto es increíble. Escúchenlo, léanlo, anótenlo, véanlo en casa. Léanse todo el capítulo en la casa, pero acá, mira. Dios, diga, pero Dios, que es tan rico en misericordia. Diga, tan rico en misericordia. Diga, y nos amó tanto. Yo creo que muchas veces no tenemos la dimensión de cuánto Dios nos amó. Yo sé que creo eso profundamente, que no somos conscientes de cuánto Dios nos amó. Porque muchas veces perdemos la brújula
ante una dificultad, ante un problema, ante una situación humana y pasajera, nos desenfocamos. Nos olvidamos que Él nos amó, diga, tanto, tanto. O sea, que alguien dé su hijo para que muera por vos y por mí, nos tiene que amar. ¿Quién daría un hijo para que muera por otro? Te amo tanto que doy mi hijo para que muera por vos. En lugar tuyo, que muera él. Nadie. O sea, ahora, ¿cuánto Dios nos amó? Verso 4. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, verso 5, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, muertos espiritualmente hablando, dice, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia, diga, es solo por la gracia que ustedes han sido salvos. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. Y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estábamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. La gracia nos mantiene unidos a Cristo Jesús, ¿sí? No a una religión, no a un pasatiempo, no a un entretenimiento dominical. Es la gracia que nos tiene unidos a Cristo 24/7. En el trabajo, cuando dormís, en la calle, con tu amigo, con tu vecino, con tu familia. En todo lugar, en todo momento, Cristo está ahí. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No, por su gracia. Por su gracia. Diga por su gracia, por favor. Entonces, salvarnos y manifestar su gracia no fue porque lo merecíamos. Es para que quedara ejemplo de su gracia, de cómo Dios nos ama. Amó y ama al mundo. No solo importa la importancia fundamental de creer en Cristo, sino de permanecer unido a Cristo. No es solamente creer en Cristo, es mantenerse unido a Cristo todo el tiempo. Y eso es posible por la gracia. Muchas veces pensamos que nuestros errores nos separan. Y sí, obviamente, un error o un pecado, sí, te puede separar. Pero la gracia, ahora vamos a leer algo que me pareció extremadamente poderoso. Ahora lo vamos a leer. Pero digo, si Dios pasó por alto pecados enormes de generaciones, lo nuestro ya está resuelto en Cristo. El perdón ya fue resuelto. Él no te perdonó por lo que hiciste hasta ayer. Él perdonó todo lo que hagamos en nuestra propia vida. Ya fue perdonado. Lo que a mí me queda es reconocer ese perdón y darle gracias a Dios. Y sujetarme a Él, porque por su gracia Él me amó y me sostiene. Hablamos de la salvación. Hablamos del llamado. Gálatas 1:15. ¿Qué dice? Quiero usar esto. Vamos. Pero cuanto agradó a Dios, ¿a quién le agradó? Por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Por cuanto le agradé, dice ahí,
¿Por cuánto le agradamos? No. ¿Por cuánto le agradó a Dios? O sea, fue un designio de su voluntad llamarnos. Porque le agradó a Dios. No es porque yo le agradé a Él. A este me agrada, a este lo voy a llamar. No, no funciona Dios así. Si no sería manipulable. A Él le agradó llamarte. Entonces cuando Él llama, no te está llamando un hombre, un pastor, una célula, un líder. No, Dios te está llamando. El que nos llama es Dios. ¿Por qué? Porque nos llamó desde el vientre. Nos apartó y nos llamó desde el vientre de nuestra madre por su gracia. ¿Sí? Algunos a los 15, otros a los 20, otros a los 5 años, otros a los 30, a los 40. En el momento que Él lo tenía preparado, ahí llegamos. Y una vez que llegamos, conocimos y entendimos el poder de Dios a través de su gracia. Pero claro, la religión siempre nos condenaba. Fallaste, fallaste, fallaste. ¿Sí? Entonces estaba el dedo acusador permanentemente que nos decía, no tenés posibilidad. ¡Mentira! Es por gracia. Diga, es por gracia. No es por las buenas acciones que vos hagas. Obviamente que tenemos que hacer como consecuencia de. ¿Sí? Pero no es por eso lo que vamos a alcanzar el perdón y el favor de Dios. La iglesia y la gracia. Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. ¿En qué estaban enfocados? En dar testimonio de Cristo Jesús. Diga, dar testimonio de Cristo Jesús. Cuando nosotros nos ocupamos en hacer la tarea de manifestar a Cristo donde vamos, a dar testimonio de Cristo con nuestra propia vida en primer lugar, luego hablando, con nuestro ejemplo, dar el testimonio de vida. En esos ámbitos dice que había abundante gracia sobre ellos. Cuando uno está enfocado en lo que tiene que hacer, la gracia no va a tardar en manifestarse de manera sobreabundante. Diga sobreabundante. Hechos 13:43 dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos, o sea, extranjeros, piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseveraran en la gracia. Diga, perseverar en la gracia. ¿Qué significa? Nunca olvidarnos que todo lo que hacemos es por gracia. La salvación, el llamado, la fe, todo es gracia. Nuestra vida es gracia, todo es gracia. Nunca nos olvidemos de esto. Pero el desafío aún sigue en aumento. ¿Por qué? Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la eternidad. O sea, para siempre. Ahora, ¿cómo crecemos en la gracia? Si es un regalo, si es un don, una dimensión de gracia, de favor, ¿cómo crecemos? Porque ahí, vamos al punterito, crecemos en la gracia y el conocimiento. La gracia tiene dos aspectos. En primer lugar, Dios que la origina. Y en segundo lugar, la responsabilidad del ser humano que la recibe. ¿Y qué hace con esa gracia? Algunos la olvidan, la rechazan. Quien otorga la gracia es Dios en su soberana voluntad.
y la responsabilidad del creyente en recibirla y creer en ella. Ahora, ¿cómo crecemos? El crecimiento, escúchelo porque está bueno. El crecimiento en la gracia es proporcional al conocimiento que tengamos del Dios de la gracia quien la da. ¿Se entendió? De nuevo. El crecimiento en la gracia es proporcional al conocimiento que tengamos del Dios de la gracia. ¿Se entendió ahora? ¿Otra vez? El crecimiento en la gracia es proporcional al crecimiento o al conocimiento que nosotros tengamos de Dios. Acá que dice conocimiento. Crecer en la gracia y el conocimiento. O sea, la gracia y el conocimiento van de manera paralela. Y conocimiento no es conocer un texto, no es conocer la Biblia de memoria. Porque eso no es letra. ¿Sí? El conocimiento tiene que ver con la revelación de Dios, con la revelación de Cristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Nosotros comemos a Cristo. ¿Sí? Cada vez que compartimos y hablamos de esto, lo que significa alimentarnos de Cristo, ser llenos de Cristo. Y no es solamente una emoción, es una realidad en Cristo donde somos fortalecidos y equipados. Por eso el crecimiento en la gracia es proporcional al conocimiento que tengamos del Dios de la gracia. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo crecemos? Diga, escuche bien esto. Crecemos conectándonos con la fuente que la origina. ¿Quién es el dador de la gracia? Dios Padre. La gracia nace de Dios. La fuente que la origina es Dios. Cristo fue el canal por donde se distribuye la gracia, o se distribuyó la gracia. Y el Espíritu Santo es el poder que nos da estando en la gracia. Diga poder. Entonces todo es por gracia. No hay nada para que el hombre se pueda jactar. No. Yo hice una obra tremenda. No, vos sabés cómo Dios me usó. No, tranquilo, papá. Todo es obra de Dios. Sos el vaso de barro para que la gracia, la gloria, el beneficio, siempre se lo lleve Dios. Toda la gloria se la lleve Él. Porque encima que no hicimos nada, queremos tener galardones. Ya demasiado que nos hizo heredero, ¿o no? Entonces, en la integralidad de Dios operando y actuando a favor de todos los hombres en su soberanía y su reconocimiento. Vamos a ver algunos reconocimientos y recomendaciones. Hablando de lo que venimos diciendo, 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Diga, yo soy lo que soy por su gracia. ¿Sí? Y su gracia no fue en vano conmigo. Porque eso también es otra. No tomemos en vano la gracia. Dice, su gracia para mí no fue en vano. Porque fui productivo. He trabajado más que todos los... Otra versión dice, trabajé más que todos los apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué bueno. Hermano, cuando nosotros tenemos ese concepto de vida, que todo es por su gracia, ¿sí? Tu familia, tu trabajo, tu casa, tu salud, todo es gracia. ¿Sí? Todo es un regalo, lo tenemos y hay que disfrutarlo.
¿sí? Pero también vivir con ese entendimiento de saber que todo es por gracia. Diga, esa gracia no la puedo dejar no tiene que ser en vano para mí esa gracia. Hay que recuperar lo que Dios nos dio y vivir para Él. Segunda de Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces la conexión de la gracia y Cristo es ahí, ¿sí? Permaneced en la gracia, esfuérzate en la gracia. La gracia no es emoción, no es esperar que yo sienta, no. Actúa por obediencia, no por sentimiento. ¿Quién te dijo que hay que sentirlo? Hay que obedecer. Diga, esforzate en la gracia. En la Biblia a todos los que llamó estaban haciendo algo. Estaban trabajando, estaban ocupados. No es por emoción, por obediencia. Cuando uno tiene llamado, uno es fiel. ¿Sí? Cristo viene pronto y hay que estar preparado en todo sentido. Hay que estudiar, hay que prepararse, capacitarse. Más cuando uno sabe que tiene algo, un don, una habilidad, en eso capacitate, equipate. Dios te va a usar ahí. Pedro, ¿qué estaba haciendo? Pescando. ¿Qué le dijo Jesús? Vení que te voy a hacer pescador de hombres. Hay que esforzarse en la gracia. Diga, esforzarte. Esforzate. Por eso esto no es que, no te va a llegar del cielo, no te va a caer así, pum. No. El Señor pone en nosotros el querer como el hacer. Así que esforzate. No tengo ganas, me esfuerzo y lo hago. No siento, me esfuerzo y obedezco. ¿Sí? Lo hago, voy, lo hago. Me esfuerzo porque eso es. Porque la gracia está ¿en qué? ¿En qué dimensión? En Cristo. ¿Sí? Por eso dijo, el apóstol Pablo dijo, en Cristo soy más que vencedor. ¿Sí? Como el texto que ahora dije tantas cosas que me olvidé el texto. Más que vencedor en Cristo, ¿cómo es? No. Bueno, no me sale ahora el texto. Recontra conocido. Diga, esforzarse en la gracia. Beneficios de la gracia. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, a nosotros o a vosotros, se hizo pobre siendo rico, para que ustedes con su pobreza fuesen enriquecidos. ¡Wow! Tremendo. Amados, si hay algún beneficio espiritual o económico, es por su gracia. Diga, es por su gracia. Segunda de Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo todo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Si Dios te da, es para que hagas buenas obras. Todo lo que Dios te da, todo lo que Él nos capacita, es para desarrollar, para que abundemos en buenas obras. ¿Amén o no amén? La legalidad de la obra de Cristo, otro tema maravilloso, y estamos terminando con esto. Romanos 5:15 en adelante. Vamos a leerlo con atención, por favor, porque esto es una riqueza que no la podemos perder. Romanos 5:15 dice lo siguiente: sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado. ¿Se entiende? Sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo, el don que Dios nos ha dado. Por culpa de Adán, muchos murieron. Pero por medio de Jesucristo, Dios nos ha dado un regalo mucho más importante,
y para el bien de todos. ¿De quiénes? De todos. El pecado de Adán, verso 16, no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable. Pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declara inocente a los pecadores. ¿Cuántos se sentían pecadores hasta hoy? Fuiste declarado en el jurado de Dios inocente. ¿Amén o no amén? Parece que va a estar contento por eso. Ahora Él declara inocente a los pecadores, aunque no lo merezcan. Wow. Verso 17. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mucha razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Él te amó, te llamó, te dio gracia y no nos pidió nada. Si le servimos es por amor. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. Pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocente y nos da la vida eterna. O sea, que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran. Pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. La ley apareció para que el pecado se hiciera más fuerte. Pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. ¡Wow! El pecado se hizo fuerte, pero el amor es más grande todavía. ¿Amén o no amén? Amados, no teníamos posibilidades. No teníamos forma. Sin embargo, su amor fue más alto y más ancho y más profundo que cualquier pecado que hayamos cometido. ¿Se entiende? Si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida. Pues Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vuelvo al texto de Romanos 5:17, dice que por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, por medio de Jesucristo, diga, vamos a reinar en vida. Vamos a reinar en vida. Y ese es el tema coyuntural, que no entendemos cómo reinar en vida, porque siempre pareciera ser que estamos sometidos. Nos someten pensamientos, situaciones, angustias, falta de perdón, y vivimos siempre sometidos en lugar de reinar. Dice, con Cristo reinaremos en la nueva vida porque Dios nos ama. Por eso, dice Colosenses 1:13, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó a un reino, al reino de su amado Hijo. ¿Para qué? Para que reinemos. ¿Qué es reinar? Gobernar. ¿Gobernar sobre qué? Y sobre todas las situaciones que te toque administrar en la vida. Reinar con la sabiduría de Dios, ¿sí? Reinar con el entendimiento, la gracia, la inteligencia espiritual que Dios nos da, ¿sí? Reinar con la sabiduría, con el amor, la paciencia y todas las cosas que están inmersas en la gracia, ¿sí? Por eso la gracia es el medio, el ámbito donde podemos fluir, es la gracia.
Y si estamos en un reino, para reinar es por gracia. Y en ese reino vamos a reinar, ¿por qué? ¿Porque nosotros somos buenos? ¿Somos hábiles? No, es por su gracia. Él nos dará la habilidad, por eso dice que Él pone el querer como el hacer. ¿Sí? Él va a disponerte para que vos lo hagas. Siempre la decisión final estará en nosotros. Nunca seremos obligados a nada, pero sí seremos animados a hacerlo. Cuando Él nos anima a hacerlo, nosotros ahí obedecemos y lo hacemos, pero no obedecemos por miedo o por represalia o porque nos vamos al infierno. No, no, amado. A ver, estamos hablando de servir, estamos hablando del propósito, de tu esencia de vida, del por qué nacimos. La salvación ya sabemos que es gracia, es de Dios. Él nos salvó, ya está. La salvación ya está resuelto. Te vas a ir al cielo, aunque acá en la tierra no muevas un pelo, y por gracia vas a entrar. ¿Sí? Eso será el designio de la gracia y la voluntad de Dios. Ahora, si tenemos un poquito de entendimiento de lo que venimos hablando y escuchando en todos estos meses, que fuimos hechos ministros competentes de un nuevo pacto, ¿sí? No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Tenemos que entender y conocer que nos ha preparado y nos ha equipado para que seamos ministros competentes. ¿Qué es ser ministro? Servidor, siervo, servir. ¿Qué hay que hacer? Lo que haya que hacer. Muchas veces pensamos que servir es predicar o tocar un instrumento o estar en el sonido o algo vistoso. No, no, servir. Servir en tu trabajo, en tu casa, en tu escuela, en donde estés, servir a Dios. Porque donde estás trabajando, ahí estás sirviendo a Dios. Ahí estás sirviendo a Dios. ¿Sabías? En tu trabajo fuiste hecho ministro competente para que te destaques. Entendiendo que no trabajamos para los hombres, trabajamos para Dios. Como siempre lo dije, vos podés estar pintando una puerta, pero si tu entendimiento y tu conciencia es que estás pintando esa puerta para Cristo, estás sirviendo a Dios, va a ser la puerta mejor pintada. Y el que vea esa puerta va a decir, wow, qué bien que dejaron esta puerta. Como cuando barrían una calle, por acá por Comodoro, no voy a decir nadie, pero voy a dar nombres. La calle mejor barrida era, porque lo hacía con el entendimiento, el conocimiento. Porque vos estás trabajando y puede que tu patrón no te vea, pero Dios te está mirando. Vos estás en la escuela y puede que la profesora no te esté mirando, pero si te copias, dejás de ser competente. El mundo está buscando un norte y muchas veces nosotros vamos al mundo a querer copiar lo que ellos tienen. El mundo necesita un norte y la iglesia es ese norte. Vos y yo somos ese norte. Que ellos puedan encontrar un referente en nosotros y no nosotros salir a buscar a ellos. Porque ahí estuvimos antes de conocer a Cristo, ahí estábamos. Y cuando estábamos ahí, estábamos perdidos, haciendo lo que todo el mundo hace porque queríamos agradar a los hombres.
Íbamos a un baile y queríamos agradar, quedar bien con todos. Y hacíamos pavada porque queríamos agradar a todos, para que todos nos aplaudan. No, papá. Muchos vienen a una congregación buscando chicas o buscando chicos. Tranquilo, porque yo también. No fue esa la intención, pero una vez que estuvimos, no, fui porque mis padres separados, mi familia un caos, mi hermana estaba enferma, todo mal. Y yo digo, la vida no puede ser solamente esto, algo más tiene que haber aparte de esto. Y la religión no me dio respuestas, pero conocí a Cristo a los 15 años. Hoy tengo 61, han pasado varios años. Nunca me aparté, nunca me alejé de Dios. Y cada vez fui entendiendo más que yo trabajo para Dios. Siempre. Porque el concepto de antes, no, trabajar para Dios, quiero trabajar para Dios. Voy a dejar el trabajo porque quiero trabajar para Dios. ¿Quién dijo eso? Voy a dejar el trabajo porque quiero servir a Dios. Claro, esa frase parece noble, pero es una burrada. Hoy que lo miro con la perspectiva del conocimiento y el entendimiento, fue la burrada más grande que muchos han hecho. Dejar todo por supuestamente servir a Dios. De un amigo que tenía un trabajo que todos anhelábamos tener ese trabajo. Pero un día apareció con esa frase: voy a dejar la fábrica porque me voy a servir a Dios. Lo comieron los gusanos. Sí, lo comieron los piojos. Se fue a estudiar, se fue a preparar. Resulta que después no tenía ni para pagar la cuota. Terminó frustrado, volviendo a su casa y hasta dejando de congregarse. Porque él pretendía que todos, el mundo lo ayudara. Cuando nadie lo mandó a hacer lo que estaba haciendo. Porque vos sos un siervo de Dios donde estás. Acá venimos a entrenarnos. Acá venimos a ser equipados por una palabra. Acá venimos a ser impactados, equipados, edificados por una palabra. Pero afuera es donde yo tengo que aplicar esto. Acá adentro no. Acá es fácil. Amarnos entre nosotros es fácil. Pero dice, tenés que amar al que no te ama. Es más, tenés que amar al que te odia, al que te maldice, amalo. Ay, ¿cómo hago? Gracias. Porque fuiste amado cuando eras difícil de amar. Él te amó igual. Muchas veces pensamos que nosotros amamos más que Dios. No, a este no lo puedo perdonar, a este no lo puedo amar. Como si vos hubiese sido fácil. Dios te amó igual a pesar de que eras un pelotazo en contra. ¿Se entiende? Se entiende que todo es por gracia. Si Dios te da vida, salud, trabajo, familia, abracemos la gracia. Abracemos la gracia. Es por gracia. Es un regalo. Disfrútalo, vivilo. Sé consciente de lo que estás administrando. La gracia. Muchas veces no valoramos esa dimensión, amados. Muchas veces perdemos el norte de lo que significa valorar